1938, el futuro director de cine Orson Welles realizó un pequeño experimento en la radio, adaptando al formato de radionovela la conocida obra del escritor de protociencia ficción H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, con algunas partes realizadas a manera de boletines informativos y con una intensidad dramática que rayó en lo realista. Orson Welles consiguió asustar a su audiencia, entre la que se dice hubo desde desmayados por la supuesta invasión marciana hasta gente dispuesta a luchar para impedir que nos convirtieran en materia prima. Independientemente de la veracidad del impacto del experimento de Wells, lo cierto es que la visión del espacio exterior se encontraba en plena transformación. Apenas 8 años antes se había descubierto Plutón. También por esas fechas, la ciencia ficción ya se había afianzado en el imaginario popular, planteando de manera lógica y probable los encuentros con civilizaciones extraterrestres o las oportunidades que la exploración espacial brindaría. Era cuestión de tiempo para que de la investigación en navegación aérea se pasara a la espacial, que permitirá encontrar de una vez por todas el lugar de la humanidad en nuestro universo. Qué equivocados estábamos. A principios del siglo XX, Howard Phillips Lovecraft revolucionó el concepto del horror al presentar historias donde el miedo provenía de allende las estrellas, donde la búsqueda de conocimiento tenía resultados funestos y donde la humanidad no es más que una de las muchas especies que han habitado la Tierra y ni por asomo ha sido la más avanzada. En el documental Lovecraft, Fear of the Unknown, puede conocerse la influencia que el escritor tiene sobre el terror moderno, en voces de escritores y cineastas que dejan claro que sin su obra, el género no sería el mismo. En los años 50, el cine de ciencia ficción estadounidense se nutrió de los temores creados por el vertiginoso avance de la ciencia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando los mundos chocan, de 1951, describe el pavor que el inminente choque de una estrella con nuestro planeta provoca en la población terrestre. La película sorprende por no tener un final completamente feliz y por respetar la novela que le dio origen. Ese mismo año se estrena El día que paralizaron la Tierra, cinta que subraya la xenofobia latente en la humanidad al plantear la llegada en son de paz de un embajador extraterrestre. Un malentendido provoca que el visitante Klaatu sea recibido a balazos tras aterrizar en un parque en Washington, D.C., lo que rápidamente conduce a una situación que pone en peligro a la Tierra. La película es un alegato contra la Guerra Fría y al mismo tiempo expone el temor a lo desconocido y lo novedoso. Ese temor al cambio que provoca un verdadero terror en las mentes conservadoras. We shall be waiting for your answer. The decision rests with you. En 1953, con fotografía en deslumbrante Technicolor, se filma la primera adaptación de La Guerra de los Mundos, la novela clásica de H.G. Wells, donde los marcianos llegan desintegrando todo lo que encuentran a su paso gracias a una tecnología muy superior a la nuestra. Afortunadamente, sus planes de conquista se ven coartados por una simple gripa. En La Bestia de otro planeta, una nave espacial cae en la Tierra tras visitar Venus, trayendo consigo el germen de una criatura reptílica y sentando las bases de lo que sería otro tipo de invasión alienígena, la de los monstruos gigantes. El genial Ray Harryhausen fue el responsable de animar a la bestia del título y la película le dio la oportunidad de filmar en Italia. Los visitantes del espacio es otra cinta que enfrenta a humanos con invasores extraterrestres, de nueva cuenta con efectos especiales a cargo de Harryhausen. Al final, los terrícolas prevalecen, aunque no sin antes constatar la extraña predilección de los invasores por destruir edificios y monumentos que carecen de valor estratégico. En 2005, Steven Spielberg realizó un refrito bastante menor de La Guerra de los Mundos, cuyo único punto a favor es el humor involuntario que aporta Tom Cruise con su actuación. Señales, de M. Night Shyamalan, aborda el mismo tema desde el punto de vista de una familia que resiste el asedio de los extraterrestres. La película de Shyamalan contiene cambios de tono que ayudan a sobrellevar una narración no siempre afortunada.
primeras películas que trataron el horror de la vastedad del espacio exterior en el cine fueron aquellas que hablaban de invasiones extraterrestres. Pues qué mayor temor que especies con mayor capacidad tecnológica y una moral relativamente perversa para nosotros llegaran para reducirnos esclavos, alimento o un mero divertimento. Durante los años 50, el cine hollywoodense vivió una época dorada que permitió que géneros mal considerados menores florecieran y tuvieran sus propios éxitos. Es aquí donde la ciencia ficción se permitió abordar el concepto de horror cósmico a varios niveles. La invasión de los usurpadores de cuerpos, dirigida en 1956 por Don Siegel y basada en la novela The Body Snatchers de Jack Finney, nos muestra una de las invasiones a la Tierra más inteligentemente orquestadas. A través de unas vainas, una raza alienígena fabrica copias exactas de la gente, cuyos verdaderos cuerpos desaparecen sin dejar rastro. How is he different? That's just it. There is no difference you can actually see. Las nuevas personas carecen de individualidad y están dispuestas a que todos los humanos formen un colectivo más parecido a un enjambre que a una sociedad democrática. La cinta puede verse como una metáfora sobre la paranoia anticomunista que imperaba en los Estados Unidos de esa época, gracias a la cacería de brujas del senador Joseph McCarthy. If all this is a nightmare, yes. Of course it's a nightmare. Plants from another world taking over human beings. Mad as a March hare. No obstante, la historia puede trasladarse sin problemas a cualquier época, como puede comprobarse en las 3 adaptaciones que se hicieron en décadas posteriores, siendo la más destacada la dirigida por Abel Ferrara en 1993, aunque ninguna alcanza el nivel de miedo que provoca la versión original. Where are you gonna go? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere. Because there's no one like you left. That's right. También dentro del tema de posesiones extraterrestres, tenemos la ya mítica película de John Carpenter, La cosa del otro mundo, de 1982. Excelente cinta de terror donde el aislamiento es el ingrediente fundamental para incomodar al espectador. Poor baby, you're starting to lose it, aren't you? La cosa del otro mundo, basada en el cuento Who Goes There, de John Campbell, no niega sus influencias Lovecraftianas, al mismo tiempo que pone en perspectiva la fragilidad del ser humano como cuerpo y como especie. En una base en la Antártida, un invitado no deseado se apodera de los cuerpos de los científicos que ahí trabajan, de manera por demás sanguinolenta. Comienza una cacería en la que el desierto helado juega un papel importante. Mención honorífica se llevan los efectos especiales de Rob Bottin, quien puso en pantalla transformaciones increíbles en una era en que los gráficos por computadora no eran sino el sueño de unos cuantos. En 2011 se estrenó una precuela que cuenta con la ventaja de los modernos efectos especiales, pero que no tiene el mismo impacto. Fue la saga de Alien, la que sin duda puso de moda el concepto de horror cósmico entre el gran público. Basta recordar la frase que adornó el cartel de la película original: en el espacio nadie puede escucharte gritar. Para poder entender Alien y sus secuelas, es necesario remitirlos a una película de Mario Bava, el maestro del giallo italiano. El planeta de los vampiros, de 1965, es estética y conceptualmente el modelo para Alien. No son solo las escenas oscuras y los ambientes húmedos. En la película italiana también queda de manifiesto la forma en que un planeta extrasolar afecta el comportamiento humano. Para dirigir Alien, Ridley Scott tomó prestada toda la ambientación de El planeta de los vampiros, añadiendo la lúbrica imaginación del artista suizo H.R. Giger para diseñar al monstruo. Todos estos factores se conjugaron para que Alien, estrenada en 1979, se convirtiera en la gran película de horror cósmico. Un monstruo tan genial como el de Alien no podía ser material únicamente para una película, razón por la cual se filmaron 3 secuelas, cuya calidad variaba de acuerdo a los directores encargados de cada episodio. James Cameron,
transformó la claustrofobia de la original en un espectáculo de acción con Aliens, la segunda parte. David Fincher, hoy conocido por Seven y El Club de la Pelea, fue muy criticado por su pesimista tercera entrega. Mientras que el francés Jean-Pierre Jeunet, el creador de Amélie, no pudo adaptarse del todo a los métodos de trabajo de Hollywood. Oh, look beautiful, beautiful. De la precuela recientemente estrenada, firmada por Ridley Scott, preferimos no hablar. El horror cósmico es un tema tan atractivo que incluso directores famosos por hacer películas festivaleras o hipsters han sucumbido a la tentación de realizar alguna película que tenga que ver con el tema. Por supuesto, los resultados son encontrados, pero han servido para mantener vivo al subgénero. En cambio, cuando directores curtidos en el cine terrorífico lo agarran, pueden generar verdaderas obras maestras, clásicos de aficionados a un subgénero que lo mismo apela a buscadores de sustos que a fanáticos de la ciencia ficción. El éxito de Alien permitió que el horror cósmico viviera una época dorada en los años 80, donde los fusiles estuvieron a la orden del día. Roger Corman, tal vez el productor más prolífico de los Estados Unidos, realizó su versión del Octavo Pasajero con Galaxy of Terror, de 1981, película donde los excesos abundan. A pesar de no contar con una historia original, la cinta merece ser vista por lo tremendamente divertida que es y porque fue uno de los primeros trabajos profesionales de James Cameron. Famoso por La Masacre de Texas, uno de los grandes clásicos del gore, Tobe Hooper realizó en 1985 uno de los títulos más curiosos del horror cósmico. En Fuerza Siniestra se adapta el mito del vampiro a la modernidad científica. Una misión espacial descubre una misteriosa y gigantesca nave extraterrestre. Al investigar, los astronautas descubren dentro de ella los cuerpos perfectamente conservados de algo que parecen ser humanos en estado de suspensión. Al ser traídos a la Tierra, los cuerpos cobran vida para absorber las energías vitales de quienes los rodean. Más allá de su absurda premisa, los constantes desnudos de la actriz Matilda May hipnotizarán al público masculino. Con menor fortuna cuenta la incursión de Danny Boyle en el subgénero, famoso por haber creado cintas postmodernas, apologéticas de algunos vicios de la sociedad actual y por haber echado a perder la imagen del zombie con 28 días después. En 2007, Boyle dirigió Sunshine, película de pseudociencia ficción con un fuerte tufo ambientalista que no pasa de ser un pésimo refrito de Alien. Una nave espacial se dirige a colocar una bomba en el Sol con la esperanza de volver a encenderlo, pues está perdiendo su capacidad generadora de energía. En el camino se encuentra con la primera nave que fuera enviada para realizar la misma tarea. Al abordarla, los pasajeros se encuentran con un polizón incómodo. Actuaciones medianas y un guión con tintes religiosos, además de una historia robada, convierten a esta película en algo olvidable. El horror cósmico también ha tenido sus sátiras. Por parte de México, país donde gustan de burlarse de todo, tenemos La nave de los monstruos, de 1960, película tan absurda como divertida, donde un par de féminas extraterrestres buscan a un hombre para poder reproducirse y lo encuentran en la figura del piporro. ¡Una estrella del deseo! Hay que hacer una petición pedida. Tráeme una muchacha bonita, pero que me crella. Norteño cantor quien debe competir con 4 especímenes de otros mundos por los favores de las damas. ¡Éntrale, patán! A pesar de su tono fársico, la película sobresale por tener una producción digna de clase B estadounidense, lo que para el cine mexicano de ciencia ficción ya es mucho decir. Otra sátira es el infame Attack of the Mutant Dick from Outer Space, cortometraje del 2007, donde un astronauta sufre una explícita transformación al ser sorprendido por una ráfaga de radiación cósmica mientras rinde tributo a Onan.
Regresa a la Tierra únicamente para meter más de un susto a los desprevenidos terrícolas que se cruzan en su camino. El terror no proviene únicamente de la posibilidad de ser inseminado por el descomunal monstruo ciclópeo, sino del bajísimo presupuesto con que se realizó el filme. Acabamos de conocer algunos aspectos del horror cósmico, estas películas llenas de seres innominables e indescriptibles que normalmente vienen del espacio exterior, ¿no? Marco, en los años 50, durante la época dorada del cine de ciencia ficción en Estados Unidos, hubo muchísimas películas que tenían que ver con este tema, invasiones extraterrestres, el miedo a lo desconocido. Coméntanos algunas, por favor. Bueno, pues podemos hablar de películas como La Tierra contra los platillos voladores, que desde el título y que desde su póster y que desde las imágenes que tienes como la película de ese tipo de ese subgénero, ¿no? Que es esta cuestión tenía mucho que ver con esos avances tecnológicos que se estaban dando después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la competencia tecnológica entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, esa perspectiva de capacidades del ser humano, de capacidades tecnológicas, por un lado nos abren el camino hacia explorar la Luna, ir a otros planetas, pero al mismo tiempo queda ese temor de que puedan llegar también visitantes. Queda claro que el horror cósmico es una variante tanto del terror como de la ciencia ficción. ¿Sí se debería considerar como un género diferente, un género en sí mismo, o es más bien ciencia ficción con tono macabro? Creo que es una mixtura, ¿no? Sin duda no podemos hablar que que son dos cosas diferentes. Es un híbrido, es una hibridación, y eso es bien interesante en el terror cósmico, justamente tener esta hibridación de ciencia ficción y de terror. Muchas películas de las que comentaba Marco al principio, bueno, evidentemente están tiradas más hacia la ciencia ficción por el contexto, como comentábamos, de la Guerra Fría, toda esta representación del mundo socialista, como los invasores para romper el establishment de los Estados Unidos. Era como toda esta alegoría, ¿no?, en contra del socialismo. Pero una vez terminada la Guerra Fría, ya hacia finales de los años 70 y sobre todo en los años 80, el terror como elemento mismo de la película se convierte, creo, en la base fundamental, ¿no? Pero aquí algo también que es muy importante que no hay que olvidar es, Lovecraft, ¿no? O sea, el término tal cual, horror cósmico, ¿no?, siendo en los escritos de Lovecraft, al introducir justamente a los primordiales, ¿no?, todos estos dioses que ocupaban la Tierra desde mucho antes que el hombre, ¿no? Y que a final de cuentas este horror que proviene del espacio, ¿no? Y que además son estos seres descarnados, ¿no? Que no tienen ninguna especie de perdón hacia la especie humana, ¿no? Y que terminan siempre en la locura. Y que en realidad también introducen mucho de este temor, tal cual, ¿no?, como horror cósmico, en lugar de ser como ciencia ficción más, el terror que viene como más adelante. Exacto, el cósmico entendido no como que provenga del espacio, sino que nos hace darnos cuenta que no somos nada dentro del cosmos, ¿no? Ahí es donde yace el miedo, y justamente Lovecraft lo planteó muy bien en sus escritos, que bueno, podrá tener sus detractores en cuanto a la técnica, pero las temáticas que él tocó, él fue el primero en hacerlo. Y además su influencia, por ejemplo, ya en la ciencia ficción, que ya mezcla, por ejemplo, toda la influencia, por ejemplo, con Alien, ¿no? Con películas como Alien, en la estética, en todos estos seres, ¿no? Está presente, ¿no? Y ya lo que vemos en los años 80, con películas como Alien, como más reciente Event Horizon, cosas como esta, es que el terror ya está más afianzado. Entonces visualmente ya tiene una mezcla ya mucho más equilibrada de las dos cosas. Tienes como este castillo gótico en el espacio de Alien, que son ciencia ficción, pero con un monstruo y ya con sangre y ya con efectos más novedosos. Y regresando a Lovecraft, pues la cosa de otro mundo, ¿no? Que no está basada en un cuento de él, es un cuento de John Campbell, pero que tiene mucha esta cuestión de lo desconocido, de lo innombrable, lo que no tiene forma incluso, que no puedes ni siquiera identificarlo. Y que eso es muy Lovecraftiano, ¿no? Sí, porque más también, por ejemplo, todos estos
seres monstruosos, porque está como la parte de ciencia ficción y que las historias llevan lugar, digamos, en el espacio, algunas, y las de invasión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que está más, vaya, hacia el lado de ciencia ficción en los 50, cuando surgen todas estas películas, pero también en la parte ya de horror cósmico. Creo que sí, la creación de estos seres, ¿no? Y sobre todo de volverlos más violentos, más hostiles, y que, como dices, ¿no? De darle su lugar mínimo al ser humano en el universo, ¿no? Creo que las posturas de ambas vertientes es diferente, ¿no? Una es la invasión y la otra sí es como esta sobre postura todo más universal. Exacto, sobre todo porque surgen otros conceptos también científicos, que bueno, Rosco lo sabrá muy bien, pero aparte se comienza a hablar también de mutaciones, de generación de seres, de otro tipo de, una parte biológica también que ya se comienza que se desarrolla mucho más y que da pie también a otro tipo de amenazas que si bien en los años 50, 60 era muy naif como pensar en que los marcianos van a llegar a invadir, y que de hecho Marcianos al Ataque es una muy buena parodia de ese tipo de cine, a partir de ese tipo de pensamiento de los marcianos, tal cual, ni siquiera entes extraterrestres de otros planetas, sino marcianos como tal, que iban a llegar a la Tierra a dominarla, ¿no? Un poco como ese estilo. Pero ya después, justo como comentábamos, toda esta nueva generación de conceptos científicos en toda la extensión de la palabra, más la literatura Lovecraftiana junto con otro tipo de escritores, otras plumas, y bueno, ya el desarrollo del terror como tal, incluyendo el gore que ya estaba plenamente identificado, la sangre plenamente vista, y que bueno, que por ejemplo Alien pues mantiene todo este tipo de mezcolanza en el buen sentido de la palabra, tanto el terror gótico, como bien comentan, como el gore, como la ciencia ficción, como todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, que una característica fundamental del horror cósmico es algo que hemos estado como que mencionando, que es esta desubicación del ser humano, ¿no? Dentro del universo. Todavía en el siglo XIX se considera, por cuestiones religiosas, que éramos como la creación divina y que como el lugar central, a pesar de que ya se tiene una idea mucho más clara de lo que es el cosmos, pero a medida que se va expandiendo ese conocimiento del lugar que realmente ocupamos, incluso de la antigüedad de la Tierra, se empieza a descubrir fósiles y todo esto, es también donde Lovecraft saca todas estas ideas de los dioses primordiales, ¿no? Que pueden haber existido civilizaciones enteras antes de que nosotros siquiera existiéramos, hubiéramos evolucionado, ¿no? Y eso, que es también ese elemento, ¿no? De sacarnos de esa zona de confort, de quitarnos esa... de abrir la posibilidad de contacto con criaturas que pueden ser hostiles, que nos pueden incluso absorber o que nos superan. Y que justo el horror surge del hecho de que el hombre ya no es la punta de la escala divina, de que hay criaturas que pueden estar por encima de él, ¿no? Por ejemplo, en esa ciencia ficción, ¿no? La primera, que era un poco como la tecnología que estamos creando es correcta para llevarnos a descubrir algo más que a la mera hora es algo terrible, contra decir, por más que hagas, no vas a ser tan grande como lo que ya hay, ¿no? También son como esas dos posturas distintas, ¿no? Mucha de la ciencia ficción de los 50, todas estas películas abarcan esta evolución del hombre, ¿no? De tener todas estas máquinas posibles, pero que lo llevan a descubrir cosas terribles. De hecho, una de las características de la ciencia ficción es justamente contravenir tanto las reglas sociales como las morales, ¿no? En el caso de Lovecraft, lo que hace es decirnos, no somos la mejor criatura, hay criaturas todavía superiores allá afuera, pero el hecho de que eso nos provoque miedo, pues habla de que tenemos unos valores morales un tanto perversos, ¿no? Sí. Pensar que somos lo mejor de la creación, y ahí es donde viene, que venga el miedo a partir de que nos damos cuenta que no es así, tenemos un gran problema como especie. Pero fíjate que en el cine hay películas y son muy populares, como Día de la Independencia, que le da la vuelta a eso. Y aparte con un sentido muy patriotero, ¿no? De que es el presidente de Estados Unidos el que piloteando su avión. Al final siempre triunfamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esa es propaganda para que los chavitos gringos se metan al ejército, ¿no? Se emocionen pero también hay cierta narrativa dentro de las películas de ciencia ficción, e incluso cosas recientes como Attack the Block. Al final los humanos siempre prevalecen. También es cuestión de la narración de una película, ¿no? Como no dejar finales abiertos. O series como bueno, claro, tanto la invasión extraterrestre. Es justo el tema de las posturas, mucho del horror cósmico contra esta otra vertiente de horror espacial, de si sobrevivió, ¿no? Y Lovecraft sí fue el que decía, no, te lleva hasta la locura incluso, ¿no? Y terminas loco, o la muerte tal cual. Exactamente. Sí, es algo que supera la capacidad de comprensión, ¿no? Que es así, no puedo ni siquiera entenderlo, él no podía escribirlo. Siempre fue como más positivo, ¿no? Siempre fue como una parte de, sí, toda esa simulación vamos a encontrar algo terrible, pero que a final de cuentas sí podemos sobrellevar, sí podemos salir victoriosos contra ello, ¿no? Y que creo que justamente la postura del horror cósmico
como tal cual el concepto de horror cósmico sí es más negativa, ¿no? Sí tiene como yo una postura más. Salió algo interesante. Hay películas de invasiones extraterrestres que pueden pertenecer al horror cósmico, pero no todas necesariamente. Sí, yo sí creo que no todas. No todas. Lo que el horror cósmico nos tiene que dejar claro es, como ya se mencionó en esta mesa, el papel del ser humano en el universo. De ahí es donde proviene el miedo, ¿no? Darnos cuenta que somos una mota de polvo y no somos ni la primera mota de polvo, ni seremos la última, y no somos la más grande. Hay motas muchísimo más grandes. Pues el axioma que ya está, que es definitorio, que el más grande de todos los miedos es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y como especie, como raza, nos falta conocer muchísimo. Bueno, pues así ha llegado el final de este programa dedicado al horror cósmico. Esto fue Para Cinema, esperando que las estrellas se alineen para que Tulu despierte y Guillermo del Toro pueda firmar su versión de Las Montañas de la Locura.